¿Hay una existencia consciente después de la muerte? Nosotros tenemos que contestar esta pregunta, es muy importante. Y en Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento, este es el ruaj, este elemento dador de vida, este Espíritu de Dios retorna a Dios y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que cuando usted muere, los pensamientos ya no siguen. No hay ningún pensamiento cognitivo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia. Eclesiastes 9, 5 y 6. Así que cuando se nos dice que hay una casa encantada allí, y está encantada porque el hombre que vivió allí tenía una relación ilícita y así, y entonces ellos se mataron y ahora ese lugar está encantado porque ellos se están disputando constantemente y están peleando y están envidiosos sobre las relaciones que ellos tenían anteriormente. ¿Es eso bíblico o no? Eso no es para nada bíblico. Es totalmente contrario a la Biblia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También perecen su amor, su odio y su envidia. Así que cuando el príncipe Carlos de Inglaterra consulta al conde Mountbatten, que está muerto, ¿con quién están hablando? Él no está hablando con el conde Mountbatten, él lo pensará a lo mejor, pero la Biblia dice que el conde Mountbatten no lo puede ayudar en nada porque sus pensamientos perecieron. Él ya no está allí. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmos 115, 17. Así que cuando usted muere, las personas dicen, esta persona está ahora en los cielos, ante la presencia de Dios, alabando a Dios. No, no es así. Pero Salmos 115, 17 dice que los muertos no alaban a Dios, ni ninguno que descienda al silencio. No hay nada allá abajo, nada. Solo absoluto silencio. En la muerte, nadie te recuerda en el sepulcro. ¿Quién te alabará? Salmo 6:5, Nueva Versión Internacional. ¿Quién te alabará? Nadie. Usted no puede alabar a Dios después de que ha muerto. Si usted quiere alabar a Dios, tiene que alabarlo ahora, porque después no tendrá una segunda oportunidad. No hay un purgatorio donde usted pueda quemar algunos de sus pecados veniales para encontrar mejor favor con Dios. Pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Eclesiastes 3:19. Así que no hay diferencia de cómo un animal muere o de cómo un ser humano muere. Dice el texto que pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. Así que los animales y seres humanos todos mueren de la misma manera, dice el texto. Y todos tienen un mismo aliento de vida. Un mismo aliento de vida. Ahora, muchas iglesias enseñan que las personas cuando mueren van al cielo, pero los animales no, porque ellos no tienen un alma. Pero esto no es bíblico. Aquí está el texto bíblico. Y la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Todos mueren de la misma manera. Ese animal tiene exactamente el mismo metabolismo que cualquier ser humano. Cualquier científico les puede decir eso. Yo puedo trasplantar el órgano de un animal en un ser humano, y si podemos evitar el problema del rechazo por parte del cuerpo, usted probablemente sobrevivirá. Así que no hay ninguna diferencia en la manera en que un hombre vive y cómo un animal vive. La única diferencia es que un ser humano toma decisiones cognitivas en su vida y está sujeto al juicio de Dios, y por consiguiente puede estar en Cristo o afuera de Cristo. Así que los animales mueren de la misma manera que los seres humanos. Ellos todos tienen un mismo espíritu, ruaj, el elemento dador de vida. Y el texto continúa diciendo, así que no es más el hombre que la bestia. ¿No es eso interesante? Nosotros debemos de leer la Biblia cuidadosamente. Isaías 38:18 dice, de hecho hay una armonía hermosa a través de toda la Biblia. Isaías 38:18 dice, en la Nueva Versión Internacional nos dice, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. La decisión se tiene que tomar ahora, no después. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Eclesiastes 9:10. Así que cuando usted está muerto, usted está muerto. Y si usted quiere hacer algo, hágalo ahora. Si usted quiere arreglar algo con alguien, con una persona que ha tenido algún problema, hágalo ahora. Porque usted no podrá hacerlo más tarde. Usted no va a poder regresar después como espíritu o fantasma y arreglar el asunto o pelearse para siempre y después hablar de casas encantadas o lo que sea. Eso es demonología, eso es espiritismo. Imagínese cuánta confusión pudiera evitarse si las personas aceptaran la doctrina bíblica sobre la muerte. ¡Qué maravilloso alivio! Yo me sentí tan aliviado cuando supe que mi madre dormía. Y yo tengo ahora la certeza de que un día ella resucitará en Cristo. Yo tengo la certeza sobre esto. Mi madre no conoció toda la verdad, pero yo sé que Dios la juzgará según lo que ella sabía. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Y yo siempre estaba angustiado cuando yo hacía cosas malas y pensaba, oh mamá, por favor, discúlpame, por favor, cierra tus ojos para que no veas esto. Ahora yo sé que mi madre está dormida. ¡Qué alivio! Que ella no tiene que preocuparse por mí, ni desesperarse, ni entrar en pánico en el más allá, viendo si hago esto o aquello, bien o mal, si hago lo correcto o lo malo. Está dormida. Y un día yo tendré una buena conversación con ella, cuando el Señor la resucite de los muertos. Esa es mi esperanza. Esa es una broma bastante vieja, pero todavía es cómica. Paul Adam, 1902, en su lápida dice, deténgase mi amigo al pasar por aquí, así como usted es ahora, así también una vez yo fui. Yo como soy yo ahora, usted pronto también lo será. Así que prepárese para seguirme. Y seguirlo a usted no es de mi agrado hasta que yo no sepa a dónde es que usted fue. Bien, esa es una respuesta muy simpática. Ahora, ¿qué se puede decir sobre esto? Este es el lugar del nacimiento del espiritismo moderno. En ese sitio estaba la casa de Hydesville, el hogar de las hermanas Fox, y esta es su lápida, y dice, el 31 de marzo del 1848, no hay muerte, no hay muertos. ¿Y ese es el lenguaje de Dios o es el lenguaje de la serpiente? Es el lenguaje de la serpiente. Muy interesante. Ahí están ellas, las tres hermanas Fox. Ellas son las que empezaron el espiritismo moderno porque ellas escuchaban golpes, repiqueteos en las paredes de su casa, y ellas respondían a los repiqueteos, tac, 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 tac. Y entonces los espíritus también, tac, 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 tac. Y así se estableció la comunicación moderna con el mundo de los espíritus. Y se vio para el mundo occidental. Claro, en las culturas antiguas siempre habían existido esas prácticas, en la cultura africana, en la cultura egipcia, en la cultura babilónica y en la cultura oriental. La consulta con los muertos venía siempre practicada. Pero para la mente moderna, occidental y cristiana, esta fue la cuña de la apertura. El espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Y la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Génesis 3:4. Así que el espiritismo dice, uno sabe más de muerto. Ahora, y yo les estoy citando a ellos, así también como en muchos otros textos de la Biblia, el diablo dijo la verdad y el Señor el error. La cita es de E.W. Sprague, un espiritista, increíble. Así que el Señor mintió y el Señor estaba en el error y que el diablo es el que dijo la verdad. Muy bien, pues. El espiritismo afirma que los muertos no están muertos. El principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven a la muerte física. Y que de vez en cuando, bajo condiciones que todavía no están totalmente claras, nosotros podemos comunicarnos con aquellos que ya han muerto. La cita es de J. Arthur Hill, en Espiritismo, la historia de los fenómenos y de la doctrina, en la página 25. Así que ellos dicen, uno no está muerto, pero la Biblia dice que sí, uno está muerto. Bien, una de las dos fuentes está mal. ¿Es correcto o no? Una de las dos fuentes está equivocada. Dos, el espiritismo afirma que los muertos se comunican con los vivos, que no hay ninguna muerte en el cementerio. Yo tengo conversaciones frecuentes con los muertos. Yo no puedo dudar que las personas vivan después de la muerte porque yo frecuentemente hablo con ellos. Esto es según el Sir Oliver Lodge. Increíble. De hecho, el espiritismo está bien vivo y está siendo practicado en los estratos más altos de la sociedad de hoy. En los más altos estratos de la sociedad. Reyes y reinas, emperadores y presidentes, todos ellos lo practican. Muy interesante. Y es algo que la Biblia prohíbe. El Pensador Progresivo, el 18 de mayo de 1929, dice, lo que el espiritismo es y hace es quitar todo el miedo de la muerte, la cual es realmente el portal hacia el mundo espiritual. Este es el misticismo oriental. Esto es rendirle culto de adoración a Osiris y a Anubis.
Y él enseña que la muerte no es la cesación de la vida, pero un simple cambio de condición, nada más. Y que el espiritismo es el mensaje de Dios a los mortales declarando que no hay muerte. Que todos los que han ya fallecido siguen viviendo. Que hay esperanza en la vida del más allá, aunque uno sea el más pecador. Así que siga pecando, no es importante porque usted puede arreglarlo más tarde. Eso es interesante. Y que cada alma progresará a través de los años a alturas sublimes y gloriosas, donde Dios es amor y el amor es Dios. Y yo siempre digo, miren a India, miren a Calcuta, a ver si es que los miles de años de reencarnación han mejorado la calidad de la vida ahí. Es ridículo. Es la mentira más patética en el universo. Y el diablo la originó y el mundo la cree. Esa es la verdad del asunto. Como nube que se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, es decir, al sepulcro, no subirá de ahí, no volverá más a su casa. Job 7, 9 a 10. Usted no puede hablar con los muertos porque los muertos no saben nada. Si usted se comunica con los muertos, usted está hablando a un demonio que dice, yo soy tal... Yo tengo citas grabadas de estos mensajes. Mi suegro estaba profundamente involucrado en el espiritismo. Él era un miembro muy prominente de la nueva era. Él creía en todo este material. Yo podría contarle historias que usted no creería. No falten a la siguiente conferencia. Trata sobre el movimiento de la nueva era. Increíble. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Pero, ¿qué es lo que predicamos en los entierros? Que ellos le están mirando desde arriba. Así que nadie esté triste. Y sigue el verso. Si son humillados, no se enterará. Job 14, 21. ¡Qué consuelo! Que a mi madre nunca vio mis errores o mis malas decisiones o lo que sea, porque ella duerme. Más vienen los años que están contados y yo me iré por el camino sin regreso. Job 16, 22. Hasta que el Señor venga. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Se acabó. Este versículo le pone fin al concepto de la reencarnación. Adiós. O uno cree en la Biblia o uno cree en la mentira. Una de estas dos opciones. No hay ninguna reencarnación. No hay ningún ciclo. No hay ninguna segunda oportunidad. Es ahora o nunca. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después hay una resurrección y después hay el juicio. Sea que a uno le guste o no. Y si os dicen, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando. Susurran y hablan y hacen sonidos interesantes, responded. Hacen sonidos interesantes. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué hacen consultando a los muertos para los vivos? Nos dice Isaías 8:19. Hable con Dios. No consulte a los muertos, no consulte a las estrellas, ni a los espiritistas, ni a los brujos, ni a los necromancios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si ellos no hablan según la Biblia, olvídese de ellos. Olvídese de ellos. Olvídese de ellos. Están mintiendo. Así que el espiritismo y la muerte están unidos. Pero Dios y la vida están unidos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Levítico 19:31. Quizá para algunos las películas de Harry Potter son agradables, pero ellas siembran semillas en las mentes jóvenes que madurarán en frutos de injusticia. Entidades espirituales que salen de armarios aullando por los lugares, los buenos espíritus, los malos espíritus, las brujas buenas, las brujas malas. ¡Qué cantidad de basura! Y nuestros niños están haciendo estas cosas que ven. ¿Y dónde? Hasta en la iglesia. Increíble. La cita de Levíticos 19:31. No confiéis en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Saldrá su espíritu, su ruaj, su vida. Se volverá en su tierra, regresa a ser el polvo. En aquel día perecerán todos sus pensamientos. Salmos 146, 3 y 4.
Así que los antiguos egipcios creían en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma y ellos la enseñaban fervorosamente en Alejandría. Ahora, usted sabe algo que es interesante, que los judíos, al igual que las personas hoy en día, pensaron que podían obtener una mejor educación a las universidades del mundo. Así que ellos se fueron a estudiar la teología de las naciones. Y muchos de ellos recibieron su educación en Alejandría. Los saduceos pertenecían a este grupo. Los saduceos creían que cuando usted moría, usted se iba directamente al cielo. Y allí usted se sentaba en el seno de Abraham. Cuán cómodo era esto. Y si usted tenía algún motivo para orar, entonces usted oraba a Abraham, que estaba muerto, para después de comunicarse con Dios. Eso es la adoración de los ancestros. Usted, pues, porque usted ora por medio de Abraham a Dios, usted usa un intermediario. Y ellos enseñaban, tal como ellos se lo aprendieron aquí en Egipto, en Alejandría, que cuando usted moría, usted o bien iba al lugar bueno o usted iría al lugar ardiente. Ese es el culto de Anubis o de Osiris. Por otro lado, los fariseos, ¿en qué creían ellos? Ellos creían en la muerte y en la resurrección. Y cuando Pablo fue traído ante el Sanedrín, porque es sorprendente ver qué aliados uno encuentra cuando se está oponiendo a Dios. Cuando se trataba de oponerse a Cristo, los fariseos y los saduceos entraron en perfecta armonía, amigos, buenos aliados. Y cuando Pablo fue confrontado después, él se encontraba en una situación difícil, y así que él les lanzó el comentario, y él les dijo a ellos, yo soy un fariseo, yo creo en la resurrección. Y ¡boom! ¿Se acuerdan qué pasó? Lo que aconteció, empezaron una disputa tan fuerte entre ellos que ni supieron siquiera qué hacer ya con Pablo. Interesante. Así que esto es lo que los egipcios antiguos creían. Así que la adoración ancestral en la mayoría de los casos es simplemente el espiritismo oriental que sirve como el exponente de la inmortalidad. Contacto con el otro mundo, página 14. Esto es la esencia del todo. También hacen grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer. Apocalipsis 13:13. El espiritismo va a jugar un papel muy importante en los engaños de los últimos días, y yo les mostraré diapositivas que los asombrarán en una nueva conferencia llamada Señales y Maravillas. No falte a esa. Son espíritus de demonios que hacen señales, milagros. Apocalipsis 16:14. Cuando María se aparece al mundo católico cristiano, o al mundo islámico, de hecho, como ella frecuentemente, entre comillas, se aparece, ¿quién está apareciendo? María está dormida. María duerme esperando la resurrección. ¿Quién está apareciendo entonces? Es un demonio que se disfraza como María. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. El diablo asume el papel de Cristo. Él viene como Maitreya y dice, yo soy su hermano, quien a través de muchos ciclos he hecho esto y eso y aquello y lo demás. ¿Qué cantidad de cosas sin sentido son estas? Si Él es tan grandioso porque ha pasado tantos ciclos, entonces todos deberíamos ser tan grandiosos según esa doctrina, porque todos tendríamos la misma cantidad de ciclos, ¿correcto? Porque Él habría de ser mejor que los demás. Pero todos ellos están muertos, ninguno de ellos vive, porque ellos son demonios. Satanás y las apariciones de María son exactamente lo mismo. O las apariciones de Gaia, o las apariciones de Vishnu, o Shiva, o cualquiera de sus señores, o dioses. Todos ellos son uno y la misma cosa. Mateo 7, 22 y 23 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad es anomia en griego, estar en contra de la ley de Dios, o sin la ley de Dios. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Uno no puede creer solo en algunas cosas en la Biblia. Uno se tiene que vestir con toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si llegara aquí un espíritu apareciéndose y declarando ser Jesucristo, como sucedió en México cuando miles de personas se postraron en un estadio del fútbol donde Él se apareció y lo adoraron, ¿qué pasa? ¿Quién está apareciendo?
Y si usted quiere estar firme contra estas manifestaciones extrañas, entonces nosotros debemos armarnos con la Biblia. Bien, algunas personas dicen, ¿y qué hay acerca del ladrón en la cruz? Jesús le dijo, usted estará conmigo en el paraíso. Revisemos cuidadosamente este texto. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Ese día era el viernes. Y Jesús le dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Así que aquí, supuestamente, el ladrón iba a estar con Cristo en el paraíso en el día que él murió. Bien, depende de dónde usted ubique en el texto la palabra que o la coma, dependiendo de la versión española, porque esa coma o la palabra que no estaban ahí en el texto original. De hecho, el espacio entre las palabras no estaba ahí en el texto original, era todo un bloque grande. Así que, si usted mueve la coma o mueve la palabra que, también se podría leer de la siguiente manera. De cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora, nosotros tenemos que hacer la pregunta. ¿Jesús estuvo, el ladrón, contigo después de tu muerte en ese día viernes? ¿Se reunió él contigo en el paraíso, sí o no? Bien. Primeramente, el ladrón no podría haber estado allí porque aún no estaba muerto, porque la Biblia dice que cuando estaba llegando el final del día y acercándose el sábado, ellos estaban diciéndose a los romanos que apresuraran el final de los crucificados porque ellos hasta ahí estaban vivos. Así que fueron y hicieron ¿qué con sus huesos? Le rompieron sus huesos, pero cuando ellos llegaron a Cristo, él ya estaba muerto. Así que les rompieron los huesos para que no los bajaran de la cruz en el día sábado, porque habría sido un sacrilegio hacer esto en el día sabático. Eso estaría violando el sábado. Así que quebrántale los huesos y ya no pueden hacer eso. Así que primeramente el ladrón no estaba muerto al acercarse el sábado y secundariamente Jesús no estaba en el cielo. Jesús no ascendió al cielo en el día de su crucifixión. Él durmió en su sepulcro. Verifiquemos este hecho. María Magdalena va a la tumba el domingo de madrugada. Y Jesús le dice a ella, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20, 17. Por lo tanto, él no podría haber estado con el ladrón en el cielo ese día, porque él aún no había ascendido a su Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Así que temprano en el primer día de la semana, Jesús ascendió hacia el cielo. Él no se encontraba allí en ese día, el viernes. Y esa misma tarde él regresó porque él se apareció a los discípulos. Así que en ese día, él fue al Padre y el Padre aceptó su sacrificio. Así que el ladrón no estaba con Cristo en el cielo en ese día. Así que Cristo dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dios no se olvida de los muertos. El hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Job 14, 14 y 15. Así que Él morirá y Él dormirá, y Cristo desea, Él anhela estar con su pueblo. Él casi no puede esperar hasta el día de la resurrección. Así que los muertos que duermen en Cristo, en el día de la resurrección, Jesús les dirá, salid, ya estoy aquí. Y ellos se despiertan. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, es hecho. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida, dice el texto. 1 Corintios 15, 20, 23. Ahora, la Biblia dice que había una ofrenda mecida, agitada, una ofrenda de las primicias. Ahora, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, hubo un terremoto. O bueno, cuando murió hubo un terremoto. ¿Y qué pasó? Las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Ciertos muertos en particular resucitaron. Y esos muertos son las primicias de la resurrección y están con Cristo en el cielo. Así que algunos ya están en el cielo. Y además hay otros que también están en el cielo. Enoc nunca murió. Él se fue al cielo. Él fue trasladado al cielo. Elías, él no murió. Él fue trasladado al cielo. Y Moisés murió
pero fue resucitado porque el libro de Judas dice que hubo disputa sobre él, y Elías y Moisés y Enoc y varios otros quienes sirven como sacerdotes junto con Cristo, porque había 24 ancianos juntos y 25 en total con Cristo. Así que como esto era en el santuario terrenal, hay también ancianos que sirven en las cortes celestiales. Así que algunos están en vida. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros seremos transformados en la semejanza de Cristo. Salmos 17:15. En mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Job 19:26 y 27. Así que no es un espíritu, yo mismo lo veré tal como soy. Maravilloso. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. Esto está en toda la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Así que cuando el Señor venga, habrán los vivos que están en Cristo y los muertos que están durmiendo en Cristo. Que no predeceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:15 y 16. Luego nosotros, los que vivimos, así que aquí se habla de los que están en vida al final de los tiempos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las nubes son un paralelismo hebreo y trataré sobre eso más adelante en otra conferencia. Estas representan a los ángeles porque los ángeles recogen a los elegidos y ellos se encuentran con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Así que esta es la enseñanza bíblica. Cristo vuelve, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos son trasladados y juntos, los unos no preceden a los otros, se encuentran con el Señor en el aire. Nosotros dormiremos hasta que Él venga y golpee en el pequeño sepulcro diciendo: Doctor Martín, levántese. Entonces yo me levantaré en un instante y estaré feliz con Él para siempre. La Esperanza Cristiana, la página 37, eso es lo que decía Martín Lutero. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán a su voz y saldrán. Juan 5, 28, 29. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros tendremos que analizar esto muy cuidadosamente. Primero de Juan 5:12. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Dios es inmortal, no nosotros. Nosotros tenemos la inmortalidad por la gracia. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que este mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51, 53. Así que vemos en estos varios textos que la Biblia está en acuerdo con sí misma sobre este tema. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pablo hace una lista entera de grandes hombres y él dice que ellos murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. La promesa de la nueva tierra ha de venir en el futuro. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará a sus muertos. Isaías 26, 19. La doctrina bíblica está tan clara. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Así que aquí están estas dos grandes distinciones. Ahora, ¿qué pasa con todos los textos de la Biblia donde se habla sobre el Gehenna, el fuego del infierno y todas estas cosas interesantes? ¿Y qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué ocurre? Apocalipsis 6, 16, 17 dice:
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que hay un grupo, los muertos en Cristo, que resucitan, los que están vivos a su venida son trasladados al cielo para encontrarse con el Señor en el aire. Y hay otro grupo, los malos que se encuentran vivos a la venida de Cristo, y los malos que están muertos. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Es decir, no puede matar al nefesh, al elemento de vida. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Es la doctrina del infierno? Bien, la palabra utilizada aquí es Gehenna. Gehenna. ¿Qué significa? Veamos esto. Gehenna se origina del hebreo. Primero, el infierno es el lugar del castigo futuro que se llama Gehenna o Gehenna del fuego. Esta era originalmente el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la suciedad y los animales muertos de la ciudad eran desechados y quemados. Un símbolo apropiado de los malos y de su destrucción futura. Así que aquí ustedes tienen la explicación de la concordancia sobre esta palabra. Así que esta palabra se refiere al valle donde los cuerpos de los muertos se quemaban y se destruían. A propósito, ¿cuánto tiempo duraban esos cuerpos quemándose? ¿Hasta qué? Ya se hubiesen consumido, hasta que se hubiesen consumido. Ahora, en griego, la palabra Hades, y en hebreo la palabra Sheol, y que se usa a menudo como infierno, para la doctrina del infierno, se utiliza, representan al lugar de los muertos. Así que es el sepulcro. Usted desciende al abismo, usted baja hacia el Sheol, al sepulcro. Usted desciende al Hades, al sepulcro. Y se traduce también a menudo como infierno. Así que aquí uno tiene las dos posibilidades para la doctrina del infierno. Una se refiere a la palabra Gehenna, el fuego que quema, que era el símbolo de aquel valle de Hinnom, y la otra referencia es para Hades o Sheol, el sepulcro. Entonces dirá también a los que de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Ahora, ¿qué es este fuego eterno? Estos son los símbolos que se usan para explicar la doctrina del infierno. Y esto es lo que Samuel Hopkins escribió. Es la doctrina católica, y él dijo lo siguiente: el humo de su tormenta ascenderá para siempre a la vista de los bienaventurados, ante sus ojos. Este despliegue del carácter divino y gloria estará a favor de los redimidos. Así que la doctrina católica dice que esos que se están quemando allí abajo, y el contraste entre los redimidos y el grupo de los quemados es muy grande, y esta, dice la cita, está a favor de los redimidos, y muy recreativo. Interesante. Y eso da el placer más grande a los que aman a Dios. Eso sería horroroso. Así que si yo tengo a mi hija o a mi hijo o a alguno de ellos ahí abajo, eso me daría el más grande placer mientras yo estoy sentado en el cielo y desde yo los veo quemándose. Eso es enfermizo. Y si el tormento y fuego eterno se extinguiera, entonces esto acabaría en gran medida con la felicidad y gloria de los bienaventurados. Esa es una idea muy distorsionada sobre las bendiciones y la felicidad. Es una idea enfermiza. Así que esta idea sobre la condenación eterna y dicha eterna es un concepto integral católico romano. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. A Dios no le gusta la muerte de ellos, sino que, y dice el texto, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Dios no tiene el carácter de que se retrata ahí. Porque yo no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Estos versos son una espada al corazón de la doctrina católica. La religión católica de Martin, página 290, dice que en el Concilio de Trento se decidió que en el purgatorio las almas solo pueden pagarle sus deudas a través del sufrimiento. Así que aquí se enseña una especie de estación intermediaria. Usted tiene el infierno, donde está el tormento eterno, pero si usted no fuera tan malo, entonces usted podría quemar algunos de sus pecados de antemano. Pero no es así. O Dios lo perdona a uno o no lo hace.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿Es eso correcto o no? Perdonará abundantemente. Desde el este hasta el oeste, Él quitará sus pecados. No hay ninguna estación intermediaria donde usted necesita una antorcha de fuego para quemar el resto que no se perfeccionó. Así que la doctrina del purgatorio no es bíblica tampoco. ¿Qué hay con respecto de la historia del hombre rico y Lázaro? Bien, nosotros ya la hemos explicado. Jesús les estaba hablando a los fariseos y a los saduceos. Y los saduceos se enseñaban que cuando usted moría, usted se iba o directamente al cielo o directamente al infierno. Esa era una doctrina de Alejandría, que es donde ellos habían recibido su educación. Y, a propósito, ellos también, como nosotros dijimos, enseñaban que ellos se iban al seno de Abraham. Y ahora Jesús toma su historia y Él se las pregunta con una conclusión al revés. Ellos también enseñaban que si usted era grandioso y bueno y maravilloso en esta tierra, y si usted era uno de los elegidos, nacido entre la sociedad escogida, entonces usted iría directo al seno de Abraham. Bien, así que Jesús toma su doctrina y Él toma todo lo que ellos sostienen y llega a conclusiones opuestas. El hombre rico va al lugar malo. Él representa a Israel, que tenía todo este conocimiento. Y el hombre pobre, que no tenía nada más que heridas, que representaba al pecador, que esperaba por las migajas de lo poco de doctrina que pudiera caer de la mesa de Israel, y él no recibía nada. Él es el que se fue al seno de Abraham. Y entonces los que estaban allí abajo le dijeron a él: Padre Abraham, por favor, ¿podría yo enviarle a alguien un mensaje para que mis hermanos sean advertidos y no vengan acá? Ahora, ¿qué hay de malo con esa historia? Las personas hacen de esa historia una historia literal. Primero, todos los redimidos estarían en el seno de Abraham, y eso no es bíblico. Y segundo, el hombre rico está orando, pidiendo al padre Abraham de hacer algo por él, y eso es veneración a los muertos. Así que todas estas doctrinas en esta parábola apuntan directamente a la doctrina de los saduceos y acaban con ella. Esta es una historia que vuelca las conclusiones que se derivaban de la doctrina de los saduceos y les muestra el aspecto intolerante de esa historia. Que el malo es reservado para el día de la, ¿qué dice? Destrucción. Presentados serán en el día de las iras. Job 21:30, Reina Valera Antigua. En la Biblia usted debe de buscar los textos sobre el asunto y dejar que los textos bien claros aclaren los textos que no están tan claros. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Ahora la pregunta es, ¿el castigo va a continuar para siempre y para siempre? ¿O son las consecuencias del castigo que son eternas? Esta es la pregunta que nosotros debemos de contestar. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Muy bien. Así que la primera muerte es cuando uno muere, literalmente cuando muere, y entonces usted puede ser resucitado para el juicio, y el lago de fuego es la segunda muerte. Así que el que es condenado muere por segunda vez, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Apocalipsis 20:15. Así que, ¿por cuánto tiempo se quemarán los impíos? ¿Es este un sufrimiento eterno o son las consecuencias las que son eternas? Mas los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Salmos 37:20. Se disiparán, serán quemados, serán consumidos, nos dice la Biblia. Ahora la Biblia nos dice que ellos serán quemados y serán consumidos. Así que las consecuencias del fuego, del Gehenna, así como esos animales que morían y eran quemados, o aquellos que eran quemados hasta que eran consumidos, ellos serán destruidos, serán quemados y se consumirán. Y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Apocalipsis 29. Así que ellos serán consumidos. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Ellos serán quemados por completo. ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia? Veamos. También condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Segunda de Pedro 2:6. Ahora, ellos sufrieron las consecuencias del fuego eterno. ¿Y ese fuego ardió eternamente? ¿O fueron las consecuencias las que fueron eternas con respecto a Sodoma y Gomorra? ¿Están todavía quemándose Sodoma y Gomorra? No. ¿Pero por cuánto tiempo han desaparecido? Para siempre. Ese es el concepto hebreo de lo que quiere decir eterno, para siempre y para siempre. Lo que se da a entender es que las consecuencias son para siempre. También Sodoma y Gomorra. El texto se encuentra en Judas 1:7. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es un ejemplo de las consecuencias eternas de ese juicio. Y serán como si no hubieran existido. Abdías 1:16. En otras palabras, los impíos un día perecerán y dejarán de existir. Dios no los quema para siempre y para siempre y para siempre y para siempre continuamente. Que esto sería increíblemente injusto si fuera así. Por una vida tan corta de hacer lo malo, a causa de esa vida de ser atormentado eternamente. Eso no es el carácter de Dios. Ese es el carácter de otro. La Biblia no enseña eso. La Biblia ha sido distorsionada para que supuestamente enseñe eso, pero no lo enseña. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí está el punto. Si usted tiene a Cristo, usted será resucitado en la resurrección. Y si usted está vivo, cuando Él venga, usted será trasladado junto a los justos y se encontrarán con el Señor en el aire. ¿Y por cuánto tiempo vivirán? Para siempre. En Cristo hay vida. Sin Cristo no hay ¿qué? No hay vida, solo hay muerte. Y estas personas resucitarán, serán juzgadas y se darán cuenta de por qué no recibirán la vida eterna, y entonces descenderá fuego del cielo y las personas sufrirán por un tiempo el tormento de la Gehenna, que se extingue. Y así se desaparece. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 4:3. ¿Y qué con Satanás? ¿Vivirá él acaso para siempre? ¿Se nos hará recordar permanentemente de la maldad y la tristeza de este planeta? No. Ezequiel 28, 18 y 19 nos dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, aquí está refiriéndose a Satanás, el cual te consumió, y yo te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, y para siempre dejarás de ser. ¿Está hecho esto bien claro? Está tan claro, pero puede ser fácilmente distorsionado si se desea. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra va a ser quemada con fuego. Segundo de Pedro 3:10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9.
Hay solo una oportunidad y usted tiene esta vida para tomar una decisión. Y al terminar esta vida, o usted está en Cristo o no está en Cristo. Y si usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted no tiene vida. Si usted está en Cristo, tiene vida. Y si no está en Cristo, no tiene vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Juan 5:29. ¿Este es el lenguaje claro? Yo pienso que está muy claro. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esta mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 52 a 54. Y después de que el pecado se haya quitado y los pecadores se hayan quitado, los demonios se hayan quitado para siempre, Dios vuelve a crear al planeta. Entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Así que en vez de estar en el cielo y observando cómo se queman los impíos con fuego, quemándose por toda la eternidad, para que usted pueda ser deleitado por el sufrimiento de ellos, no hay en la Biblia ninguna doctrina tan enfermiza. Esa es una doctrina del paganismo y proviene de Babilonia. Y es enseñada en el mundo y creída por el mundo por casi cada sistema religioso, incluyendo también a la corriente principal del cristianismo. Y la corriente principal del cristianismo ha llegado al punto de introducir incrustaciones paganas, así que en las catedrales del mundo usted ingresa en templos paganos de muerte. El culto a Anubis no es la adoración a Cristo. Los dos son mutuamente exclusivos. Y Cristo promete que aun cuando usted esté triste y habrá lágrimas hasta el momento cuando Cristo haga todo esto nuevo, Cristo enjugará las lágrimas de sus ojos. Y entonces habrá paz y felicidad y allá no habrá pecado en este planeta. Esta es la enseñanza bíblica sobre la muerte. Ahora, en la próxima conferencia trataremos sobre el movimiento de la nueva era. Y podremos analizar a estas manifestaciones fantásticas que tenemos hoy en día. Ahí les mostraré videos la próxima vez y les mostraré cosas que probablemente usted nunca haya escuchado anteriormente. Y les mostraré a quién realmente estas personas están adorando, porque ellos lo mencionan por nombre. Y no me estoy refiriendo a personas insignificantes. Yo estoy hablando de las personas prominentes de este mundo. No falten a la siguiente conferencia. Vengan y miren al engaño que Satanás ha preparado para los últimos días. Pero si usted ha creído en los textos que ha visto esta noche y lo que está en la Biblia, usted verá el engaño por lo que realmente es. Que el Señor lo bendiga mientras reflexiona sobre estos asuntos. Y aunque usted no haya percibido todo totalmente, venga de nuevo a la próxima conferencia y miremos juntos a los engaños. Ahora estamos hablando sobre los eventos de los últimos días. Estas van a ser conferencias impactantes. Gracias por haber venido.